En la mañana del 6 de marzo de 1933, los estadounidenses se despertaron y se encontraron con que todos los bancos del país estaban cerrados. No algunos bancos, no bancos con problemas, todos los bancos. Franklin Roosevelt llevaba 36 horas como presidente. A la 1 hora de la madrugada, había firmado la Proclama 2039, invocando la Ley de Comercio con el enemigo de 1917 para suspender todas las transacciones bancarias en los Estados Unidos, sin depósitos, sin retiradas, sin transferencias. La proclama duraría 4 días. Nadie lo sabía todavía. En Milwaukee, los ministros acordaron no pasar los cestillos de la colecta aquel domingo. No había efectivo que depositar en ellos. En El Paso, la primera iglesia bautista aceptó pagarés. En el Tribunal de Tráfico del Bronx, 28 acusados cumplieron penas de un día de cárcel en lugar de pagar multas de entre $2 y $5 porque no podían acceder a su dinero. En ciudades de todo el país, los hoteles aceptaron cheques personales. Los teatros aceptaron pagarés y los comerciantes concedieron crédito a desconocidos porque la alternativa era el cierre total. El país llevaba 36 horas funcionando a base de confianza. Estaba a punto de descubrir si esa confianza podía reconstruirse. Este es el tercer y último vídeo de la serie sobre la Gran Depresión. Cubrimos el crack y las quiebras bancarias en la primera parte. Cubrimos quién sobrevivió a lo más profundo de la depresión en la segunda parte. Los agricultores de las subastas del penique. Los hombres que entraron en la crisis sin deudas. Los tenedores de bonos que prosperaron en la deflación y los profesionales cuyas credenciales mantuvieron su valor cuando los activos financieros colapsaron. Hoy examinamos la recuperación parcial. Lo que Roosevelt hizo realmente. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? Y lo que el gobierno hizo con el oro de los ciudadanos que conecta directamente con todo lo que este canal ha cubierto antes. Al final de este video, entenderéis por qué la misma crisis que destruyó 9 millones de cuentas de ahorro también produjo una de las lecciones de protección de la riqueza más importantes de la historia financiera estadounidense, y por qué las personas que lo entendieron conservaron su riqueza mientras que los que confiaron en las garantías oficiales no lo hicieron. El festivo bancario funcionó no porque fuera técnicamente brillante. No lo fue. No porque resolviera los problemas subyacentes. No lo hizo. Funcionó porque Roosevelt hizo algo de lo que su predecesor había sido constitucionalmente incapaz de hacer. Le dijo a la gente la verdad en un lenguaje sencillo y luego les pidió que actuaran en consecuencia. El 9 de marzo, el Congreso se reunió en sesión de emergencia y aprobó la ley bancaria de emergencia en aproximadamente 8 horas. Solo existía una copia del proyecto de ley en el Pleno de la Cámara. El presidente Henry Stigall la leyó en voz alta. La Cámara la aprobó por votación oral tras 38 minutos de debate. El Senado la aprobó esa misma tarde. Roosevelt la firmó esa noche. El 12 de marzo a las 10:00 de la noche, Roosevelt pronunció su primera charla junto al fuego ante unos 60 millones de oyentes, aproximadamente la mitad de la población adulta de los Estados Unidos. Explicó en un lenguaje directo cómo funcionaban los bancos. Explicó qué había ido mal. Explicó lo que el gobierno había hecho para solucionarlo. Concluyó: puedo asegurarles que es más seguro tener su dinero en un banco reabierto que debajo del colchón. El 13 de marzo, los bancos de las 12 ciudades de la Reserva Federal reabrieron. El promedio industrial Dow Jones ganó un 15,34% ese día, la mayor ganancia porcentual en un solo día en la historia del índice, un récord que aún se mantiene. A finales de marzo, 1.200 millones de dólares habían fluido de vuelta al sistema bancario, 2/3 de todo lo que se había retirado desde febrero. Los depósitos superaron con creces las retiradas. Roosevelt había recibido una media de 5,000 cartas por semana como candidato. Después de la charla junto al fuego, recibió 50,000. Las quiebras bancarias cayeron en picado de más de 4,000 en 1933 a 61 en 1934. Una cifra, un año. Ese colapso de las quiebras bancarias no fue principalmente resultado de la propia Ley Bancaria de Emergencia. Fue el resultado de lo que el Congreso añadió a la ley Glass-Steagall aquel mes de junio, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC,
que aseguraba los depósitos hasta $2.500. Este único cambio estructural, el seguro de depósitos respaldado por el gobierno, acabó con el pánico bancario como institución estadounidense. Antes de la FDIC, un rumor podía vaciar un banco. Después de la FDIC, un rumor no tenía de qué alimentarse. Los depositantes que sabían que su dinero estaba asegurado no tenían motivos para correr. El equivalente moderno ya existe. El seguro de la FDIC hoy cubre hasta $250,000 por depositante y por institución. Si usted tiene más que eso en un solo banco, el exceso no está asegurado. Este no es un riesgo teórico. Se demostró en marzo de 2023 cuando el Silicon Valley Bank quebró y los depositantes por encima del límite del seguro se enfrentaron a un periodo de auténtica incertidumbre antes de que el gobierno interviniera. La lección de 1933 sigue vigente. Sepa exactamente qué está asegurado y qué no. Ahora bien, el New Deal. La historia oficial lo presenta como un triunfo que salvó el capitalismo o como un exceso socialista que prolongó la depresión, dependiendo de quién escriba la historia. Lo que el registro muestra realmente es más específico que cualquiera de las dos versiones. Roosevelt firmó 15 piezas legislativas fundamentales en sus primeros 100 días. El columnista Walter Lippmann escribió en aquel momento: a finales de febrero, éramos un conjunto de turbas y facciones desordenadas y presas del pánico. En los 100 días de marzo a junio, volvimos a ser una nación organizada. Los programas que demostrablemente funcionaron. El Cuerpo Civil de Conservación, CCCC, inscribió a hombres desempleados de familias que recibían asistencia. Les pagó $30 al mes, 25 de los cuales iban directamente a sus familias, y los puso a trabajar en bosques y parques nacionales. En su punto álgido, empleó a más de 500,000 hombres. A lo largo de su existencia, sirvieron 3 millones de estadounidenses, plantaron más de 3,000 millones de árboles, construyeron más de 8,000 parques y construyeron los caminos forestales y las torres de vigilancia, que todavía definen el paisaje del oeste. Un estudio económico de 2024 descubrió que los hombres que sirvieron en el CCNC tuvieron unos ingresos de por vida, unos resultados de salud y una longevidad notablemente mejores que los hombres comparables que no lo hicieron. El programa funcionó porque fue concreto, inmediato, y dio a los hombres algo que habían perdido. No solo dinero, sino propósito y dignidad. La Works Progress Administration empleó a 8,5 millones de personas a lo largo de su existencia, construyendo carreteras, puentes, aeropuertos y edificios públicos que todavía están en uso hoy en día. Su director, Harry Hopkins, defendió a los trabajadores contra los críticos que calificaban el programa de despilfarro. ¿Quiénes son estos conciudadanos?, preguntó en la Radio Nacional. ¿Son vagabundos? ¿Son trotamundos? Mírenlos, hombres y mujeres excelentes, trabajadores y rectos que se han quedado a la deriva. La ley Glass-Steagall separó la banca comercial de la de inversión y creó la FDIC. Esta fue la reparación estructural que realmente funcionó, no porque estimulara la economía, sino porque eliminó el mecanismo que había permitido que los pánicos bancarios se propagaran. Los programas que fracasaron o causaron graves daños. La ley de ajuste agrícola pagaba a los agricultores para que destruyeran cosechas y sacrificaran ganado mientras la gente pasaba hambre en las ciudades. La teoría era que reducir la oferta subiría los precios. La teoría era correcta en un sentido técnico estrecho. El coste humano fue otra cosa. Los cheques para pagar las reducciones de cosechas fueron a parar a los propietarios de las tierras, quienes luego desalojaron a los aparceros y arrendatarios cuyo trabajo había estado en la tierra durante generaciones. Las personas a las que se suponía que el programa debía ayudar se quedaron sin hogar por su propia mecánica. Rexford Tugwell, uno de los artífices de la Brecha Vermaay, reconoció años después que el programa creó los problemas de la siguiente generación mientras resolvía los de la actual. La National Recovery Administration creó más de 500 códigos de competencia leal y se convirtió en uno de los ejercicios más elaborados de regulación económica en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos. Fue anulada por unanimidad por el Tribunal Supremo en 1935,
en el caso del pollo enfermo que afectaba a un matadero kosher de Brooklyn llamado Schechter Poultry. El tribunal dictaminó que el Congreso había delegado inconstitucionalmente su autoridad legislativa en el Poder Ejecutivo. El águila azul de la NNRA fue retirado. La economía ni se enteró. El resultado final de la recuperación, el Producto Interior Bruto, creció con fuerza en 1934, 1935 y 1936. El desempleo cayó de casi el 25% en 1933 a poco más del 14% en 1937. El análisis de la economista Cristina Romer descubrió que aproximadamente entre el 70 y el 80% de la recuperación de 1903 a 1937 provino del abandono del patrón oro y de la ortodoxia del presupuesto equilibrado, no de programas específicos del New Deal. Los programas ayudaron. El cambio monetario fue decisivo, pero el desempleo nunca bajó del 14% hasta la Segunda Guerra Mundial. El New Deal no puso fin a la depresión, la gestionó. La recuperación total requirió un gasto en tiempos de guerra a una escala que eclipsó cualquier cosa que el New Deal intentara. Ahora el oro, el 5 de abril de 1933, a los 30 días de su presidencia, Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 602. Cada ciudadano estadounidense estaba obligado a entregar todas las monedas de oro, todos los lingotes de oro y todos los certificados de oro a la Reserva Federal antes del 1 de mayo. La compensación, $20.67 por onza Troy, el precio oficial desde 1900. La pena por negarse, hasta $10,000 de multa, 10 años de prisión, o ambos. Este canal cubrió la Orden Ejecutiva 602 en profundidad en un video anterior. Los fallos en su aplicación, los 4 métodos que la gente utilizó para conservar su oro de forma legal e ilegal, el hecho documentado de que entre el 75 y el 80% del oro monetario en manos privadas nunca fue entregado. Si no han visto ese video, está enlazado en la descripción. Lo que aquel video no cubrió, porque pertenece aquí a esta serie, es lo que el gobierno hizo con el oro que recaudó y lo que revela sobre la relación entre los ciudadanos y su gobierno durante una crisis financiera. El 30 de enero de 1934, 9 meses después de la orden de confiscación, Roosevelt firmó la Ley de Reservas de Oro. Revalorizó el oro de $20,67 por onza a $35 por onza, un aumento del 69%. El dólar se devaluó simultáneamente un 41%. El beneficio del gobierno por esta operación superó los $2.800 millones. Los estadounidenses que habían cumplido con la orden de confiscación, que habían entregado su oro a $20,67 la onza, recibieron dólares que ahora valían un 41% menos que cuando entregaron el oro. Los estadounidenses que no habían cumplido, que habían escondido su oro, lo habían enviado al extranjero, lo habían reclasificado como numismático o simplemente se habían quedado callados, vieron cómo sus tenencias se revalorizaban un 69% en términos de dólares en el momento en que se aprobó la Ley de Reservas de Oro. El desafío legal más documentado provino de un abogado de Manhattan llamado Frederick Barber Campbell, que había depositado 27 lingotes de oro, más de 5,000 onzas Troy, en el Chase National Bank. Cuando exigió la devolución de su oro en septiembre de 1933, el banco se negó. Campbell demandó. Fue procesado tras una sesión de 18 minutos de un gran jurado. El fiscal federal adjunto en el caso fue Thomas E. Dewey, futuro gobernador de Nueva York y 2 veces candidato presidencial. El juez federal John Woolsey encontró un defecto técnico en la acusación, pero mantuvo la autoridad del gobierno. El oro de Campbell fue confiscado. Los estadounidenses no pudieron poseer oro legalmente de nuevo hasta el 31 de diciembre de 1974, una prohibición de 41 años. La confiscación del oro es el ejemplo individual más claro en la historia financiera de Estados Unidos, de un gobierno que cambia las reglas de propiedad de activos durante una crisis. Las reglas que existían antes de la crisis no fueron las reglas que existieron durante la misma. Las personas que entendieron esta posibilidad, que habían situado parte de su riqueza fuera del alcance de las instituciones nacionales antes de que llegara la crisis, preservaron esa riqueza. Las personas que asumieron que las reglas se mantendrían
no lo hicieron. El paralelo moderno no es que sea inminente una confiscación de oro. No lo es. Juristas de todo el espectro ideológico consideran inverosímil una repetición de la orden ejecutiva 6.2 bajo el marco constitucional y estatutario actual. Los obstáculos políticos y legales son genuinamente diferentes a los de 1933. El paralelo es estructural. En una crisis financiera grave, los gobiernos bajo presión fiscal y política utilizarán las herramientas que tengan a su disposición. Cambiarán las reglas sobre lo que se puede gravar, lo que se puede incautar, lo que se puede revalorizar. Lo harán con autoridad legal, la ley de comercio con el enemigo, estatutos bancarios de emergencia, órdenes ejecutivas, que ya existen en los libros. Los activos que corren más riesgo son siempre los más visibles para el sistema. Depósitos bancarios, cuentas de corretaje, fondos de pensiones denominados en dólares, instrumentos de papel de todo tipo. Los activos con menos riesgo son siempre los que el sistema no puede ver o alcanzar fácilmente. La recesión de 1937 merece un párrafo porque es el episodio individual más instructivo de toda la depresión para cualquiera que piense en cómo funcionan realmente las recuperaciones. Para la primavera de 1937, la economía se había recuperado sustancialmente de los peores años. El desempleo seguía siendo alto, pero bajaba. La producción crecía. Roosevelt y sus asesores decidieron que la emergencia había terminado y comenzaron a retirar el estímulo fiscal que había sostenido la recuperación. Recortaron drásticamente el gasto federal con el objetivo de casi equilibrar el presupuesto. El impuesto sobre las nóminas de la Seguridad Social comenzó a recaudar ingresos por primera vez, restando poder adquisitivo directamente de los bolsillos de los consumidores. La Reserva Federal duplicó los requisitos de reserva de los bancos. El Tesoro empezó a esterilizar las entradas de oro, rompiendo el vínculo entre las compras internacionales de oro y la expansión monetaria interna. Entre mayo de 1907 y junio de 1938, la producción industrial se desplomó un 33%. La producción manufacturera volvió a los niveles de 1934. El mercado de valores cayó más de un 40%. El desempleo saltó del 14% al 19% en 13 meses. Roosevelt dio marcha atrás en abril de 1978, enviando un nuevo programa importante de gasto al Congreso y presionando a la Reserva Federal para que relajara su política. La recuperación se reanudó de inmediato, pero el empleo no recuperó sus niveles de 1937 hasta que los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial. Christina Romer llamó a la recesión de 1937 una advertencia contra la retirada prematura de apoyo durante una recuperación frágil. El patrón se ha repetido en cada gran periodo post-crisis desde entonces. En los años 70, en la recuperación de 2008, en los debates sobre la retirada de estímulos después de 2020. El mecanismo es siempre el mismo: retirar el apoyo antes de que el sector privado haya reconstruido su propio impulso, y el sector privado colapsa de nuevo hacia el suelo de la crisis. La lección de 1937 es específica y se aplica directamente a cómo se piensa en el posicionamiento actual. Los plazos de recuperación son más largos de lo que afirman los funcionarios y más largos de lo que descuentan los mercados. El promedio industrial Dow Jones no volvió a su máximo de 1929 hasta 1954, 25 años después. Los bienes inmuebles en Manhattan cayeron un 67% y se mantuvieron bajos durante toda la década de 1930. Todos los supervivientes de la depresión, entrevistados por historiadores orales en los años 60, describieron la misma experiencia. Pensaron que todo había terminado varias veces antes de que terminara realmente. Las personas que preservaron su riqueza no lo hicieron prediciendo correctamente cuándo llegaría la recuperación. Lo hicieron construyendo posiciones que no dependían de que la recuperación llegara en un plazo determinado. 3 episodios, 3 fases, un patrón. Los libros de historia presentan la Gran Depresión como una historia sobre instituciones: la Reserva Federal que falló, los bancos que colapsaron, el gobierno que respondió mal y luego mejor. La versión oficial asigna la responsabilidad a sistemas,
estructuras y doctrinas. No le falta razón. Esos fallos fueron reales. Pero el registro documentado a través de los 3 episodios sitúa a los supervivientes en un lugar totalmente distinto. No fueron las personas que predijeron correctamente lo que harían las instituciones. Fueron las personas que entendieron, antes de que hubiera pruebas disponibles, que las instituciones priorizarían su propia supervivencia sobre la supervivencia de sus depositantes, sus accionistas, sus ciudadanos. A Edgar Brown le dijeron sus agentes que permaneciera en el mercado cuando ellos ya sabían que la cartera de préstamos se estaba deteriorando. A los depositantes del Bank of United States se les dijo que su dinero estaba seguro hasta la mañana en que dejó de estarlo. A los veteranos se les dijo que su servicio sería honrado hasta que el ejército prendió fuego a su campamento. A los propietarios de oro se les dijo que el precio del oro en dólares era fijo hasta que el gobierno necesitó cambiarlo. Cada una de esas garantías provino de instituciones que tenían autoridad legítima, credibilidad pública e información privada que contradecía lo que estaban diciendo. Las personas que sobrevivieron a la depresión entendieron algo que la historia oficial aún se resiste a afirmar claramente. Los intereses de la institución y los intereses del individuo no son los mismos. Se solapan lo suficiente en tiempos normales como para confundirse entre sí. En una crisis, la confusión desaparece. Esto no es un mensaje de desesperanza. Es un instrumento de navegación. Las personas que lo utilizaron, que construyeron posiciones fuera del alcance institucional, que mantuvieron la liquidez, que cultivaron la comunidad, que poseyeron activos que el sistema no podía ver fácilmente, no solo sobrevivieron a la depresión. Fueron los únicos posicionados para beneficiarse de lo que vino después. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver la historia financiera, de la Gran Depresión y la naturaleza de la confianza institucional, por favor suscríbete y dale a me gusta al vídeo. Estamos sacando a la luz la historia que han intentado enterrar. Asegura tu futuro comprendiendo el pasado. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.